Muy buenas noches, amada Iglesia. Gracias a todos los que hoy nos acompañan, hoy miércoles 22 de febrero del 2023. Damos gracias a Dios por la oportunidad que siempre nos da, pues, de meditar un poco las Escrituras, de aprender principios, a meditar un poco sobre las lecciones que nos enseña cada pasaje de las Escrituras. Realmente nos deleitamos meditando las Escrituras. El rey David pues compuso ese maravilloso Salmo 122, que es un himno, pues un himno de alabanza a la palabra de Dios. Realmente lo invito a que puedan reflexionar eh, este salmo y contemplar pues cómo el rey David se deleitaba pues en la palabra del Señor. Bien, vamos a dar gracias a Dios en primer lugar por este día, por su gracia, por su misericordia, porque si estamos aún aquí enseñando es porque Él lo permite. Gracias. Gracias también al Señor Jesús porque a pesar de cómo somos, Él sigue tratando con nosotros y su fidelidad siempre, siempre está presente. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tu presencia, Señor. Te damos gracias por Jesús, porque por su obra en la cruz podemos entrar confiadamente ante tu presencia, Señor. Gracias por esa fuente inagotable de gracia, de misericordia y de perdón, Señor. Padre Santo, perdónanos también nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras infidelidades, Señor. Padre Santo, lloramos siempre porque tu Santo Espíritu nos dé siempre la fortaleza, la sabiduría, el discernimiento que necesitamos también para mantenernos firmes en nuestras creencias, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pedimos. Señor, oramos por todo lo que vamos a enseñar en esta noche, Señor, sea dirigido por ti, que toque nuestra mente, nuestro corazón y que realmente pues nos lleve a cambios de actitud en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar pues con nuestras reflexiones, con estas meditaciones que estamos haciendo ahora sobre el libro de Nehemías. Este es nuestro tercer mensaje. El primero fue de una introducción, el segundo pues hablaba, o hemos estado meditando sobre el hecho de que unos judíos fueron a visitar a Nehemías y le dieron las noticias de cómo se encontraba eh, la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y vamos a ver ahora cómo reacciona Nehemías. Y vamos a meditar un poco sobre el verso 4 al 11 del capítulo 1 de Nehemías. Entonces, Nehemías 1 de 4 al 11. En este pasaje vamos a ver que Nehemías, cuando escucha pues el informe, se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó y oró delante de Dios. Una tremenda enseñanza para cada uno de nosotros. Pues bien, vamos a leerlo. Está en Nehemías, el capítulo 1, versos del 4 al 11. Y las escrituras nos dicen: Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije:
Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Una oración muy profunda que hace Nehemías y que vamos a meditar un poco sobre ella, dándonos muchas lecciones. También a veces eh, decimos vamos a orar y no sabemos cómo, pero hay muchos pasajes de hombres de Dios que cuando oran, pues, realmente nos sacuden nuestra manera de pensar, ¿no? Muchas veces cuando oramos al Señor, pues de frente decimos, Señor, ¿sabes qué? Necesito esto, esto, esto. Pero Nehemías nos da un gran ejemplo de oración. Lo mismo que Daniel, siervos de Dios, que lo único que la característica principal de ellos es que ellos amaban a Dios, reverenciaban, eran temerosos de Él y siempre estaban preocupados pues por dar a conocer la gloria de Dios. Vamos a entender un poquito la oración de Nehemías. Nehemías, dice la Escritura, que reaccionó con dolor y oración. ¿Por qué lo hace? Porque él se identifica con su pueblo, allí donde él se encontraba, pero se identifica con su pueblo. Ahora, la reacción de Nehemías duró días. En el capítulo 2, en el verso 1, indica pues de que esa reacción duró cuatro meses. Entonces, el ayuno y la oración fue en forma repetitiva. El ayuno expresa dolor y arrepentimiento, y eso se veía reforzado con la oración. En la oración que hace Nehemías, él se dirige pues al Dios de los cielos. Y es importante hacer notar por qué inicia él así, porque este título lo utilizaban, ¿no? Uh, para dar a conocer a nuestro Dios, ¿no? Cuando pues se enfrentaban
o cuando conversaban con la gente que no lo conocía o tenían vidas paganas, sobre todo en la época del dominio persa. Los judíos pues utilizaban este título con mayor frecuencia, ¿no? Refutando así a los persas que ellos pues como que atribuían a su Dios como un Dios supremo, y el Dios que ellos veneraban era el Dios Homos, ¿no? Entonces, pues los judíos utilizaban este término, el Dios de los cielos, ¿no? Para refutar cualquier tipo o cualquier cosa que pudiera atentar sobre la honorabilidad y el poder, la gloria del único Dios. En los versos del 5 al 11, podríamos resumir esa oración que hace Nehemías por Judá, porque en esta oración está cargada con expresiones de las escrituras, o sea, él cogía pedazos de las escrituras, ¿no? Eh, Principalmente del libro de Deuteronomio para poder orar. Es interesante porque nosotros cuando oramos debemos orar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en su palabra. Entonces ahí no hay pierde, ¿no? Me acuerdo mucho también cuando se lee el libro de Hechos. En el libro de Hechos, pues a Pedro eh, y a Juan los azotaron, y en eso que los azotaron dice la Biblia que fueron a los suyos, y ellos encontraron esa realidad que estaban viviendo, la encontraron en la Biblia, ¿no? En las Escrituras. Y pues ellos recordaron el Salmo 2, porque el Salmo 2 dice, los reyes de la tierra se han juntado y se han levantado contra tu ungido. Y ellos repitieron esa oración. Efectivamente, Señor, los reyes de la tierra se han juntado contra tu ungido. Herodes y Poncio Pilatos se han encontrado, ¿no? Para blasfemar, etcétera, etcétera, contra tu hijo. Entonces ellos encontraron esa realidad, entonces estaban orando de acuerdo con la palabra de Dios. Y ellos decían, pues, Señor, ahora danos la fortaleza, la sabiduría para poder, danos el coraje, el valor para seguir predicando tu palabra, ¿no? No decían, Señor, llévate a Herodes, llévatelo, Señor, justicia, justicia. Muchos tal vez estarían orando así, pero ellos no, ellos decían, danos el coraje, el valor para seguir predicando, para poder enfrentar esta situación que estamos viendo y que está indicada en las Escrituras. Y dice que la tierra tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando oremos siempre, oremos de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, Nehemías, pues, inicia esa oración cargada, pues, con expresiones tomadas de las Escrituras, especialmente del libro de Deuteronomio. En esta oración vemos que está compuesta, pues, con un llamado a Jehová, pero al mismo tiempo enumera sus virtudes. O sea, él no estaba preocupado en dar a conocer primero lo que él quería, sino quería resaltar el honor, la gloria, la honra de Dios. Igual que cuando empieza nuestro Señor Jesús para orar. Cuando él ora, pues dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estaba más interesado en el honor, la gloria y la honra de su Padre, ¿no? De nuestro Dios. Pues así también Nehemías también comienza a orar en donde pues resalta las virtudes. Y después recién hay un ruego a escuchar la oración. Pero en esta oración también hay una confesión de pecados, donde él dice, yo he pecado, mi familia ha pecado también. Y también hay un ruego para recordar las promesas del pacto y al mismo tiempo una alusión a la obra pasada que hizo pues Jehová en favor del pueblo. Y también hay otro ruego a escuchar y al final recién hay una petición concreta. En términos generales, la temática pues
de esta oración es una oración de arrepentimiento. Y ojo, que para que haya un avivamiento, tiene que haber primero arrepentimiento. Bien, en términos generales hemos leído también este pasaje, pero ¿qué aplicaciones podemos darle a nuestra vida? Es interesante notar, por ejemplo, que en las enseñanzas que dimos la semana pasada, hablamos sobre el llamamiento de Nehemías. No fueron unas personas para conversar con Nehemías y Nehemías pues como que toma la batuta y dijimos que una de las características de un líder es que el líder ve una necesidad, se involucra en la necesidad y da la solución pensando pues en el bienestar de las personas. Había un llamamiento y este llamamiento pues en este caso fue a Nehemías. Hoy vamos a ver algo muy importante. En el Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento nos enseña que todo cristiano tiene un llamamiento doble. En primer lugar, Dios te llama individualmente a creer y a servir. Eso en primer lugar. Y el segundo llamamiento es la notificación de la tarea. Vamos a explicarlo mejor. En el primer llamamiento, pues es el que te llama individualmente Dios a que creas, ¿no? A que te vuelvas del pecado, a que confíes en Cristo para que obtengas pues vida eterna, ¿verdad? Ese es el primer llamado. Y en ese llamado, pues hay es un trabajo que Dios hace en el corazón del hombre, ¿no? Que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, que nos lleva a la fe, ¿no? Y nos ilumina pues para aceptar el Evangelio y al mismo tiempo queremos una respuesta afirmativa para aceptar la obra de Jesucristo. El segundo llamamiento tiene que ver con participar en el ministerio, porque nosotros hemos sido llamados para buscar y cumplir el servicio para el cual Dios nos ha equipado. Dios nos ha dado dones y esos dones son para ser utilizados, ¿no? Para el servicio de la iglesia, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene pues el llamado a participar en algún ministerio. Así fue con Nehemías y también es con nosotros. Dios primero nos llama pues a creer en Cristo Jesús y después nos llama a servir en diferentes ministerios. A unos los llamará pues para servir en un determinado ministerio, a otros los llamará a servir pues de repente en sus trabajos, en sus oficinas, en sus casas, ¿no? en cada lugar, pero lo importante es que podamos servir al Señor. Todos los dones, los talentos que Él ha depositado, pues debemos ponerlos a su servicio con el ánimo de exaltar la grandeza, la misericordia y la gloria de Dios. Pues bien, sigamos meditando, contemplando sobre este pasaje. Hay 4 factores que ordinariamente se conjugan en el segundo llamamiento, ¿no? En primer lugar podríamos hablar del factor bíblico. El segundo llamamiento, como dijimos, nos llama a involucrarnos en un ministerio. Pero la Biblia como que nos da un sentido general, ¿no? De cómo hacerlo, porque nos pone las metas y nos da las directrices y al mismo tiempo nos da la escala de valores que debemos evidenciar para moldear nuestras vidas en este segundo llamamiento. Por otro lado, también existe el factor
neumático o el factor espiritual, ¿no? En la cual pues Dios pone en nosotros un deseo, ¿no? Eh, un deseo tan especial, sobre todo cuando tenemos un corazón renovado, para que nos dé pues la fortaleza de aceptar cualquier inclinación que el mismo espíritu nos pueda dar, ¿no? Que nos pueda inclinar a hacer algo y lo debemos hacer porque lo pone de tal manera en nuestro corazón que está por encima de cualquier otro deseo general. Por otro lado, también está el factor del cuerpo. Entonces es cuando nos disciplinamos para orientar, ¿no? Todas las acciones en ese ministerio en el cual estamos trabajando, en ese ministerio en el cual estamos sirviendo al cuerpo de Cristo. Y por otro lado también existe el factor de la oportunidad. Ah, si el Dios de providencia está llamando a alguien, pues a algún ministerio particular, pues Él tomará el control de la situación de esta persona para que pueda entrar en ese ministerio. En el caso de Nehemías, por ejemplo, él pues estaba llamado a que vaya a Jerusalén y que organice pues la reconstrucción de los muros y obviamente pues se le concedió la oportunidad de ir. Señalaremos también 4 asuntos importantes que combinaron, 4 puntos que o sea, se concentraron al mismo tiempo con el ánimo de poder guiar a Nehemías para que deje ese trabajo rutinario que realizaba, pues sirviendo copas al faraón, ¿no? Para que deje todo esto y que sea pues el gobernador, el edificador, el motivador, el organizador de todos los acontecimientos pues que llevaba en la acción de reconstruir los muros y la ciudad de Jerusalén. ¿Qué factores intervinieron para que él sea el líder espiritual? ¿No? Y nosotros debemos aprender eso también, porque eso es una lección para nosotros, ¿no? Dios quiere utilizarnos para hacer instrumentos en un llamado en específico, pero tenemos que conjugar 4 cosas en la cual nos va a permitir alcanzar el éxito. En primer lugar, pues vemos que Nehemías tenía una consagración, ¿no? En el servicio a Dios. Nehemías, él se identificó en la oración como un siervo de Dios. Y un siervo siempre debe preguntar como lo hizo el apóstol Pablo en Damasco. ¿Y qué preguntó? ¿Qué debo hacer, Señor? Nehemías era un hombre que conocía y amaba a su Señor y estaba totalmente entregado a Él. Ese era su consagración, pero también puede decirse que ese era su arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento y la consagración siempre van juntos, van de la mano. Y el arrepentimiento, ¿qué cosa es? Es un cambio en nuestro modo de pensar que se traduce en un cambio de manera de vivir. Es arrepentimiento, ¿verdad?
Nehemías era un siervo consagrado y arrepentido, como lo muestra pues la oración que hemos leído. Fue sensible al acercamiento de Dios y estuvo listo para recibir una dirección específica. Cuando las malas noticias pues lo abatieron y lo pusieron a orar, pronto comenzó a sospechar cuál era el llamado vocacional de Dios para él. Eso debemos aprender y eso debemos a practicarlo, ¿verdad? Las, las personas o las almas fieles agarran las cosas, pero como quien dice, pues al vuelo, las hacen suyas y buscan darle solución. Se identifican, quieren hacerlo. Y es pues lo que podríamos decir, ponen en palabra el factor bíblico que hemos dicho, ¿no? El factor, la Biblia nos da las directrices, las normas, ¿no? Los valores que debemos tener para trabajar en el ministerio. Pues exactamente, eso es lo que Nehemías hizo. Entendió el problema, o cogió y dijo, pues yo voy a hacerlo. Pero él tenía una vida consagrada a Dios, una vida también en arrepentimiento, un hombre que amaba a Dios, que estaba más preocupado también por su gloria, conforme lo vamos a ver ahora, porque el otro factor que concluyó también para que cambie de actitud a Nehemías de ser el copero a ser el líder espiritual que necesitaba Israel, pues son las necesidades de las personas. Miren, las malas noticias procedentes de Jerusalén. ¿Cuáles eran esas malas noticias? Los muros derrumbados, las puertas quemadas, la moral por los suelos. Nehemías había preguntado con ansias acerca del estado de las cosas en Jerusalén. ¿Por qué? Porque se preocupaba acerca de la gloria de Dios y se preocupaba por el bien de las almas que habitaban allí. Entonces él tomó nota de lo que habían dicho los judíos que fueron a visitarlo y en qué situación desesperada se encontraban las personas. El llamado al servicio es un llamado, mi querido hermano, para suplir las necesidades humanas. Y el sentido que se podía hacer para servir a Dios solo se cristaliza en nuestros corazones a partir del conocimiento de esas necesidades. Nosotros servimos a Dios cuando servimos las necesidades de las personas, cuando atendemos las necesidades de las personas, perdón. A veces no lo vemos así. Así que debemos, mi querido hermano, explorar las necesidades de las personas que nos rodean, recabar información de ellas, llevarlas a nuestro corazón. Y si vamos a ser guiados en un ministerio en particular, Dios pondrá en nuestra mente lo que debemos hacer. Y ese es el factor neumático que conversábamos. ¿No? La parte espiritual que Dios pone en nosotros. Esa sensibilidad, ese Espíritu Santo, ese discernimiento que nos puede, que nos lleva a decir, bueno, ok, aquí puedo servir. Este es el ministerio en el cual me voy a involucrar. Otro factor que también contribuyó a que Nehemías cambie de situación, de dejar de ser el copero para ser el líder, fue el interés por la causa de Dios.
Dice las Escrituras que al escuchar esto, ¿no? Dice Nehemías, me senté a llorar. Hice duelo algunos días. Ayuné, oré, dice en el verso 4. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? No solo por las necesidades humanas de Jerusalén, sino primordialmente porque Dios era deshonrado mientras Jerusalén estaba en ruinas. Porque Jerusalén era la ciudad santa, era el centro de adoración que Dios había fijado, ¿no? Que había decidido habitar en el lugar que Dios había decidido habitar. Es decir, el lugar señalado donde la realidad de su presencia será experimentada pues en amor y misericordia por aquellos que lo buscaban, estaba totalmente pues en ruinas. Nehemías había participado su preocupación pues a los siervos que estaban con él, a esos siervos que se complacen a reverenciar el nombre de Dios, y en oración dijo: Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Nehemías, con quienes había participado esa preocupación, ¿no?, de la honra y el nombre de Dios, pues se unieron en vigilia y oración. Y esta vigilia y esta oración fueron intensas mientras Dios se proponía actuar. Nehemías oraba personalmente y se ofrecía por la tarea de reedificar la ciudad de Dios, ¿no?, de abrir, de que se abran las puertas de Susa en el lugar donde él estaba pues trabajando, para que de ahí pueda dejar salir Faraón, para que se vayan de esta capital persa, para llegar a Jerusalén y cumplir ese propósito que Dios ya puso en su corazón. Entonces, ese interés compartido que tenía con estos siervos lo llevaron a oración, a la presencia de Dios, ¿no?, con una petición específica. Y ahora ellos estaban esperando que lo que Dios iba a hacer. Entonces ellos estaban dirigiendo sus acciones, ¿no?, lo que podríamos llamarlo el factor cuerpo. No era lo que hemos estado conversando hace un momento. Ellos pusieron su dirección a lo que el Señor ya les había puesto en sus corazones. Por eso es que todo este grupo de siervos comienzan a orar, a clamar, a buscar de Dios, para que les dé la dirección, les provea lo suficiente para cumplir ese propósito. Y otro de los aspectos también por lo cual contribuyó a que Nehemías sea impulsado para ir a restaurar el templo es la oración continua. La oración duró aproximadamente 4 meses, mi querido hermano. Nehemías y sus amigos esperaron en Dios, pidiendo cada día que Dios actuara. Y nada pasó, nada, al menos de lo que ellos pudieran ver. Pero algo sucedía. De todas maneras, Dios estaba probando
la fe de ellos. Y ellos estaban aprobando la prueba, que obviamente parecería que sería con éxito. Para que Nehemías, el copero del rey, fuera liberado de su trabajo y enviado a una misión de reedificar Jerusalén, pues es una maravilla, mi querido hermano, sin precedentes. Nehemías era un hombre digno de confianza y alguien que agradaba al rey. En realidad no era sino un esclavo de clase alta, era un extranjero reclutado para servir en palacio y alguien que se necesitaba allí todos los días. Necesitaba que él sirva todos los días a Faraón. El copero probaba pues el vino antes de que el rey tomara, para ver si no había sido envenenado. El copero era un hombre clave. Esos esclavos y cualquier otro esclavo, ellos no tenían días de asueto. ¿Cómo les iban a dar permiso entonces? El grupo de oración y Nehemías pues se apropiaron de la visión de ir a Jerusalén y oraron por ello sin descanso. La persistencia de la oración, que prueba pues nuestra seriedad de propósito, mientras mantengamos nuestra petición delante del trono, día tras día, llega pues a ser una gran lección para nosotros, para todo cristiano, para todo el pueblo de Dios, que deberíamos estar aprendiendo a ser constantes en la oración, día y noche, sin desmayar, sabiendo que Dios va a actuar. Y para finalizar, no podemos dejar de resumir algunos aspectos importantes de la oración de Nehemías. En primer lugar, la reacción inmediata de Nehemías al enterarse de los problemas de su gente. ¿Y qué es lo que hizo? Se dirigió a Dios en oración. Es lo primero que hizo. Y eso es lo que tenemos que aprender. Pues nosotros cuando se nos presenta algo acudimos al abogado, acudimos de repente al suegro, a la suegra, al papá, a quien sea, pero no vamos primero a Dios. Nehemías, al enterarse de todo ello, al enterarse de todos los problemas, lo primero que hizo fue dirigirse a Dios. Para Nehemías, la oración era una viva realidad. Lejos de ser una práctica religiosa convencional, era una experiencia vital, diaria. Lo practicaba y era constante. Recibía ánimo cuando oraba y confiaba en el poder de la oración. Así también debemos actuar nosotros. Nehemías, cuando ora y resalta las virtudes de Dios, lo presenta como el Dios del cielo, que reflejaba pues con gráfico acierto la supremacía universal del único y auténtico Dios. Al Dios del cielo, que también lo presenta como el Dios temible y además es poderoso. Y algo más, dice que Él es santo. Es consciente de esa santidad y se acerca pues con reverencia en oración. Se regocija de que Dios no solo es santo,
sino que también es compasivo. Enumera también las necesidades, sus necesidades en presencia de Dios. Pero también, ¿por qué lo hace? Porque confía en un Dios de gracia infinita, un Dios autor del pacto de amor y un Dios que también deposita toda su confianza. Además, Él es un Dios fiel que respeta el pacto con los que le aman. Todo eso en la oración le recita Nehemías. Yo no sé en las oraciones que hacemos al Señor, yo no sé cuánto tú le resaltas las virtudes de quién es Dios para tu vida. Los términos de su oración de confesión ponen pues en relieve su intensidad, su honestidad, su realismo y su premura. Dios sabe cómo estamos. Dios sabe también nuestra premura en atender nuestras necesidades. Pero eso no debe ser motivo de que nosotros no podamos ser honestos con nosotros mismos y decirle a Dios cómo somos. Él lo sabe, Él sabe perfectamente, sino que cuando nosotros lo expresamos, nosotros nos damos cuenta. ¿Perfecto? Entonces, Él pone, y en la oración se ve la intensidad con que Él habla y la honestidad de cómo es uno. El realismo no está actuando sobre cosas superficiales, sino cosas muy reales. Y también le hace ver la premura que escuche su oración. Él, cuando confiesa sus pecados, algo muy grande se apodera en él. La inmensidad de que Dios haya actuado en la historia, comunicando a su pueblo y dando salvación. Le recuerda lo que Dios ha dicho, le recuerda lo que Dios ha llevado a cabo y lo traslada ahora a lo que dirá y hará después de esta situación. En una fe profunda, Él declara, pues así como hemos pecado y hemos sido dispersados, pero si nos arrepentimos, tú nos llevarás. Eso es fe. Confianza en las promesas. Es de urgente necesidad, mis queridos hermanos, que cada cristiano aprenda de Nehemías. Aprenda de esta oración, que también aprenderemos cómo responder al llamado de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta porción de las Escrituras que realmente es muy instructivo para nosotros. Una oración con tanta enseñanza y al mismo tiempo pues nos invita a reflexionar y decirte, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos, Padre Santo, también a ser honestos con nosotros mismos. Señor, que podamos ser persistentes en la oración. Que oremos sin desmayar, confiando en tus promesas. Y en cada momento también, Señor, oramos, porque lejos de estar más preocupados en la tensión, en la necesidad que urge nuestra oración, pues antes de eso, nuestra primera preocupación debe ser el honor, la gloria
y la honra tuya. Resaltar tus virtudes, resaltar quién eres para nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, mi querido hermano, y nos vemos la próxima semana, pues siguiendo este maravilloso libro de Nehemías. Nos vemos la próxima semana.